que hablamos ya de estos 2 años de gobierno. Hace unos momentos platicábamos con Meme Yamel los pros y los contras de este gobierno. El presidente hace 2 años presenta 100 propuestas, 100 iniciativas en las que con las que busca la transformación de México, la cuarta transformación de México. Han habido varios análisis, por ejemplo, la revista electrónica, sin embargo, .mx habla, ahora te digo, de 38 de los 100 compromisos cumplidos, 23 en proceso, 10 faltan y dice que 29 no tienen elementos para evaluarse. Eso lo da a conocer Daniela Barragán para sin embargo.mx. Yo te quiero preguntar a ti exactamente, primero lo mismo que le pregunté a Meme Yamel. Obviamente yo veo muchas cosas positivas de este gobierno está en pro de la justicia social. ¿Tú qué ves de positivo en estos 2 años y qué es lo negativo que ves desde este gobierno del presidente López Obrador? Sí, bueno, yo pienso que ha habido un cambio radical en la forma en cómo se ha gobernado. Antes teníamos unos presidentes ausentes, unos presidentes que no tenían contacto con la gente, que solamente iban a inaugurar obras y que después pasaban días, semanas, incluso meses, pues ahí escondidos, y donde pues prácticamente reinaba esta cuestión del presidente ausente. Ahora tenemos un presidente presente y aunque uno piense que eso es una cuestión solamente de comunicación, en realidad creo que sí afecta muchísimo, o sea, sí tiene un impacto muy fuerte en la propia población. Que la gente esté cotidianamente sabiendo qué piensa su presidente, que la gente esté todos los días teniendo una información directa, de respuestas directas del propio presidente, que es, digamos, el máximo cargo público que existe en el país. Yo creo que eso es una cuestión que es fundamental y que sin eso no podríamos comprender todo lo demás, ¿no? Eso, digamos, en el plano de algo muy simbólico, pero de algo también que es muy profundo y que es que tengamos un presidente presente y que eso es mucho decir ya. Ahora, en cuanto a las acciones, yo creo que este sí ha sido un gobierno que ha dado, digamos, un viraje hacia la izquierda, ¿no? Los apoyos sociales, o sea, más de 11 millones de estudiantes tienen beca actualmente y eso es un gasto enorme, que es una inversión que se está haciendo porque es lo que cuesta, ¿no? La educación en el país y lo que cuesta tener como mayor apoyo a la población. Igual hay apoyos a los adultos mayores, a personas con discapacidad, también a estudiantes universitarios, en fin, hay una capacidad de transferir recursos públicos a la gente como no había habido en ninguna otra administración pública. Y creo que eso sí es una apuesta de izquierda, evidentemente, pero también es una apuesta por la gente, es una apuesta por el beneficio y por el bienestar de la población. Entonces yo creo que ahí, con todos los problemas que pueda tener en cuanto a si llegan, en cuanto a si hay algún tipo de problemas, cuando logística, en fin, y con todos los problemas que puedan llegar, que pueda haber de que quizá en algún estado no hay como las capacidades, en fin, pero lo que se está haciendo es algo que es muy bueno y creo que eso es uno de los puntos más importantes, así como los programas sociales, Sembrando Vida, como los programas que tienen que ver con los créditos a la palabra, en fin, todas estas cuestiones que me parecen que son fundamentales y que están, digamos, siendo parte del gobierno de Andrés Manuel, que lo está caracterizando como lo caracterizó cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México. Otro de los puntos que a mí me parece que es importantísimo señalar es la capacidad de ahorro y austeridad que ha tenido el gobierno para posibilitar estos apoyos que no se han detenido a pesar de ser una pandemia este año, que fue el año de la pandemia, y que ha permitido también invertir en otros grandes proyectos, como ha sido los proyectos que son importantísimos y estratégicos, el nuevo aeropuerto, la refinería, el Tren Maya y otras cosas. Es decir, esta capacidad que ha tenido Andrés Manuel para, por un lado, evitar la sangría que se iba por la corrupción, que eran millones y millones y millones de recursos, para tener la capacidad de ahorro y de una reingeniería del Estado y la inversión, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental y eso hace también que sea muy notorio que hay recursos, ¿no? O sea, porque
otro gobierno del PRI o del PAN, en las circunstancias del 2020, que es decir, de pandemia, rápidamente hubieran ido a pedir recursos al extranjero, es decir, deuda. ¿Por qué? Porque no hubieran tenido la capacidad que ha tenido este gobierno de ahorro y de austeridad, ¿no? Entonces yo creo que sí son cuestiones que me parece que son fundamentales y que se han logrado hacer en 2 años y en un año de pandemia, ¿no? Lo cual siempre hay que tener como muy claro. Ahora en Twitter, por ejemplo, está este discurso que dio Andrés Manuel en una conferencia que pronto íbamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca, ¿no? Y se están burlando que ya somos Dinamarca, en fin, todas estas cosas, además muy racistas que existen en las redes sociales, ¿no? Poniendo a Dinamarca como lo máximo y a los mexicanos como lo peor. Pero ahí el punto es que hay una apuesta por restablecer el sistema de salud, que creo que la pandemia ha, digamos, consolidado esta apuesta que se dio apenas en el 2019 con el INSABI. El 1 de enero empezó a operar y creo que sí es algo que es muy importante tener en cuenta y que es la cuestión de la salud, así como la cuestión de la educación del sistema de salud, que ahora hemos hablado mucho por la cuestión de la pandemia, pero que sí se está estableciendo. Ahora, y podríamos hablar de muchísimas cosas más positivas del gobierno de Andrés Manuel. Yo creo que en términos negativos, que me preguntas, creo que sí ha habido un problema con la seguridad. Es decir, se detuvo, que eso es algo muy positivo, se detuvo el alza que venía de homicidios dolosos desde Felipe Calderón prácticamente y que se incrementó también muchísimo con Enrique Peña Nieto, pero no ha logrado haber una bajada, un decremento, o sea, no ha logrado detener completamente las cifras, porque también es un país y es una complejidad enorme y además fueron muchísimos años de guerra, pero sí, en ese proceso es muy desesperante que en 2 años pues no se tengan los resultados que uno desearía, ¿no? Es decir, que en lugar de 100, 110, 90, dependiendo, a veces hay 80, a veces hay 60, a veces sube hasta 110 homicidios al día, pues pudiera bajarse a lo mínimo, pero sí creo que ahí sí hay una cuestión que no se ha logrado, al menos en cuestión de cifras, erradicar, ¿no? Otro de los puntos que me parece que también es importante señalar, y creo que al gobierno le ha faltado mayor apuesta, y creo que sí ha habido críticas internas, es la cuestión de esta relación que ha tenido el gobierno mexicano con, digamos, los movimientos feministas, ¿no? O sea, hay un movimiento y molesta muchísimo que la derecha se suba al movimiento feminista, pero creo que sí hay muchísimas demandas justas de las mujeres que quizá no han tenido el eco que pudieran haber tenido o que se pudieran hacer. Eso creo que sí hace falta, aunque sí hay políticas públicas y aunque en el caso de los feminicidios, así como en el caso de los homicidios, pues es un problema muy complejo que tarda más en realizarse. El otro punto, que es una cuestión que también platicaba Meme Yamel, aunque ella lo veía desde el punto del Poder Judicial, creo que la Fiscalía sí hace falta como una mayor presencia, ¿no? Y una mayor acción en muchísimos casos. Sé que hay un problema porque también la Fiscalía era un problema y sigue siendo un problema, ¿no? Durante muchísimos años los grados de corrupción, de impunidad, de incapacidad, de expedientes perdidos, de expedientes que ni siquiera estaban ahí enterrados, pero creo que sí es como amerita las ansias del pueblo mexicano de obtener justicia ameritan que la fiscalía actúe de forma un poco más rápida y más efectiva. Es independiente, sí, pero creo que eso ha tenido una incapacidad. Pero yo veo un gobierno, o sea, a pesar de algunas cosas que pudiéramos criticarlas, yo veo un gobierno que es muchísimo mejor, infinitamente más capaz y más eficiente que los gobiernos anteriores. Es decir, hubo un cambio y es evidente que hay una transformación de fondo en todo lo que ha venido realizando. Y Andrés Manuel lo puso en sus 100 puntos, que está prácticamente a punto de cumplir. Le faltan algunos, quizá los de sin embargo no coincidan porque no hay datos que puedan demostrarlo. Yo creo que hay cosas que se han cumplido, hay cosas que han sido fundamentales para que este gobierno tenga una capacidad de enfrentar una pandemia como la enfrentó y que no se le haya caído el dólar como
en muchísimos pensaban, incluso deseaban, que no haya sido superado completamente, digamos, el sistema de salud que estaba saqueado durante años, es decir, no ha colapsado como tal. Y entonces hay un grado de positividad en el gobierno que creo que es fundamental que se reconozca, y que también esta cuestión de la crítica a veces es muy complicada porque la oposición ha sido muy mezquina incluso a su crítica. Una oposición a un gobierno creo que es positiva, es decir, que haya una oposición a un gobierno con un proyecto de país distinto, que tenga críticas, que diga aquí está faltando esto, es positiva. Pero lo que ha hecho la oposición en este país es algo completamente mezquino, es irresponsable, porque toda acción de gobierno es criticada y no hay ningún reconocimiento. Y eso impide un diálogo con la propia oposición y con las propias críticas. Y creo que sí ha sido una posición, pues ahora que sí que muy mala, ¿no? En estos términos, porque la oposición sirve, en los gobiernos democráticos es importante tener una oposición, pero la oposición mexicana ha sido verdaderamente terrible en todos los sentidos y no ha abonado a que haya un diálogo muchísimo más amplio y más profundo acerca de los problemas nacionales que todavía seguimos teniendo y que seguiremos teniendo, pero que creo que en el gobierno los tiene muy claro de cómo los pretende solucionar. Así es, hay una necesidad absoluta en cualquier democracia de pluralidad, de tanto derechas como izquierdas como centros, pero esta oposición, como bien dice Jorge Gómez Naredo, es una burla absoluta, no es seria, no es responsable, vamos, yo creo, querido Jorge, que se trata, por ejemplo, en cuanto a la Acción Nacional, al Partido Acción Nacional, la peor generación que han tenido hasta el momento. No sé qué opines tú ahora en esta conjunción que están haciendo en el Sí por México. Un Sí por México también que se cae a pedazos en sus acusaciones sobre el mal manejo de la pandemia, ahora que vemos la boda de la sobrina de Claudia X González con más de 200 personas de asistentes. Sí, el PAN tiene una oposición, como bien lo dices, una generación bastante limitada. Imagínate, pues digamos que resumimos al PAN con que su máxima figura política es Ricardo Anaya, ¿no? O sea, pues es un fracaso como tal, ¿no? Además un PAN dividido porque se fue Felipe Calderón, porque tal, pero además es un PAN envuelto en una mediocridad terrible, ¿no? O sea, en realidad el PAN tampoco es que nunca haya sido como una solución al país, ¿no? Siempre fue el partido de los conservadores, fue un partido que en algún momento luchó por un cambio democrático, ¿no? Por la pluralidad, porque el voto valiera, que eso es algo que se le debe de reconocer en el siglo pasado. Pero es un partido que se llenó de estos empresarios corruptos, que se llenó de empresarios autoritarios, que se llenó de políticos que no buscaban el beneficio en absoluto de nada, ni de la democracia, ni del pueblo, ni de la gente, y que pues terminaron siendo un partido político. Imagina qué terrible que ellos que durante 30, 40 años lucharon para que el voto valiera y para que no hubiera fraude, 6 años después de haber gobernado, hacen un fraude, ¿no? Entonces eso resume, digamos, el fracaso histórico del panismo que ahora está viviendo, ¿no? Con gente como Marco Cortés, que pues no, tampoco es que tenga como la capacidad de elaborar un discurso distinto y de ser una oposición distinta, con Ricardo Anaya, que ayer, por ejemplo, su video que circuló en redes sociales criticando a Andrés Manuel por el manejo que hizo de la pandemia, pues es verdaderamente patético y además sin ningún tipo de calidad moral. Y pues con pequeños liderazgos vienen de un pasado también muy corrupto. Entonces creo que ese PAN pues no tiene ni la capacidad ni la calidad moral y sí está en una seria crisis de credibilidad y una seria crisis pues ideológica, ¿no? De qué es lo que es el PAN de un partido político que tiene registro. Y Felipe Calderón, fuera del PAN, también con un gran fracaso. Yo creo que ese fue el gran fracaso de este 2020, ¿no?
que no le hayan dado el registro a México Libre, porque imagínense, Felipe Calderón, que se creía el único capaz de poner, de contender con Andrés Manuel, de hacerle frente a Andrés Manuel, pues no logra ni siquiera el registro político de un partido, pues entonces fue un gran fracaso y lo puso, digamos, en sus justas dimensiones, como siempre lo ha sido a este personaje que es muy nefasto para la vida política del país, ¿no? Y bueno, un PRI también, que el PRI pues también completamente desfigurado, aunque el PRI todavía tiene esta capacidad de las bases, ¿no? Y de este bastión que significa el Estado de México. Veracruz cada vez está más diluido allá, pero en el Estado de México sí tiene un gran bastión y como tiene una amplia población, pues entonces ahí es donde se resguarda, ¿no? Con este gobernador que parece muñequito. Pero bueno, el punto ahí es que también es una oposición que está completamente desfigurada, ¿no? Y pues los partidos pequeñitos, ¿no? Hay Enrique Alfaro en Jalisco que quiere hacerse como el gran gigante y que cada día es más denigrante en todas sus declaraciones. Corral, que de repente está con el PAN y que de repente quiere hacer, digamos, figura nacional. Pero en sí, la oposición en México está completamente desfigurada y todavía, como bien decían por ahí, ¿no? Todavía no se ha enterado que les pasó un verdadero tractor encima, ¿no? Y todavía no saben qué es lo que está sucediendo. Jorge Gómez Naredo, hay algo en lo que no estoy de acuerdo contigo. Creo que el gran fracaso de Felipe Calderón ocurrió en 2006 y por eso hubo un fraude. Antes de que nos desconectemos por ahora, porque está muy interesante la plática, pero obviamente hay tiempos en este programa, te quiero decir, Jorge, que no solamente citando al presidente López Obrador, cuando él cita a Ponciano Arriaga en esta parte de entre más me golpean, más digno me siento, cosa que ya también citaba en su momento quien fuera dueño de Univisión, Jerry Perenchio. Quiero decirte que pues son necesarias las voces como tú en los medios de comunicación, tradicionales o no, independientes o no. Aguante, compañero, porque van a seguir los golpeteos, va a seguir el ataque contra ti, mientras más sigas hablando de esta verdad con justicia. Con eso me quería despedir y te quería pues pedir que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Hay mucha gente en el chat que nos pregunta cómo me puedo poner en contacto con Jorge Gómez Naredo. Bueno, pues aquí se los va a dar con muchísimo gusto. Sí, mira, bueno, primero, Polemón está como @revista Polemón en Twitter. Y está la página de Polemón, es polemón.mx. Y su Facebook también es Revista Polemón. Pues ahí es un portal de noticias que creamos en 2015 con un periodista que tristemente ya falleció, que se llamaba Jaime Avilés, y con César Huerta, que ahora es quien está ahí al mando de Polemón. Y bueno, ahí hacemos, ¿no? Y hasta donde podemos, un periodismo lo más crítico posible, lo más independiente y lo más con convicciones, ¿no? Y que hacemos. Y después estoy yo en redes sociales como JG Naredo en Twitter, ahí me pueden mandar mensajes, o en Facebook estoy como Jorge Gómez Naredo. Y en esta cuestión que estoy coordinando en Regeneración es un periódico físico actualmente, pues está repartiéndose, empezó ya la distribución apenas el viernes pasado, del periódico, hay muchísimos ejemplares y entonces empezó a distribuirse y pues va a llegar a todo el país, espero que llegue casa por casa, en fin, ahí se puede ver. Estamos ahora sacando una página de Regeneración, del periódico Regeneración. Todavía estamos en eso y espero que yo pronto podamos tenerla para que ahí puedan descargar la versión en PDF del periódico y también vamos a subir algunas notas, ¿no? Pero bueno, el punto es que tengan todos pues el periódico, ¿no? Que hacemos, que es un periódico que ahora es mensual y que ojalá pronto sea quincenal y pues ahí nos pueden ver, ahí nos pueden encontrar en Polemón, en mis redes o pronto espero en las redes de Regeneración. Muchísimas gracias a Jorge Gómez Naredo por esta intervención tan interesante y pues estamos en comunicación.
No, gracias, sí es un gusto saludarte. No habíamos tenido nunca la oportunidad de hablar Sí, hombre. y yo también siempre he respetado mucho y admirado mucho tu trabajo, Toño. Gracias, Jorge, gracias. No, 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 pues ahí estamos a la orden. Espero poderte volver a invitar. Espero que nos aceptes una vez más la invitación a, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Otros días vendrán. Sí, otros días. Gracias, gracias. Gracias a Jorge Gómez Naredo y por favor le voy a